si me cuentas un poco este grupo, quiénes son. Pues gracias por recibirnos, es un gusto estar aquí en UNASUR por el segundo año. Este programa se llama Transformación de conflictos más allá de las fronteras, y con Cecil Mully, la profesora de Flaxo. Yo soy Jeff Pugh de la Universidad de Massachusetts, Boston, y hemos coordinado este programa. Ahora estamos en el tercer año y es un programa posgrado intensivo de 3 semanas. Tenemos participantes de todas partes del mundo. Este año creo que tenemos como 7 u 8 países representados, y algunos son de aquí, de Ecuador, de Colombia, tenemos de Noruega, Estados Unidos, Canadá, tenemos de Mali en África también, pero está en camino. Ha tenido algunos problemas de pasaporte que han dificultado su tránsito, pero es un grupo diverso, profesionales, estudiantes posgrados y algunos estudiantes pregrados también, universitarios. Y en las 2 semanas pasadas han aprendido sobre conflictos transfronterizos, los conflictos Ecuador-Perú, Ecuador-Colombia, un poquito sobre Venezuela, pero no mucho todavía, migración y refugiados, como varios tipos de participación social, negociación, mediación y instrumentos así, y análisis de conflictos. Así que es una mezcla de talleres prácticos para construir habilidades y también discusiones en clase, ¿no? Y visitas con personas en el campo que están practicando, porque hay que tener un intercambio entre la parte académica y la parte práctica. So I'm just explaining what we do, what we've been doing these past couple of weeks, and who you are. So I'll translate what she says, but you know who you are and what you've done, so I'm not going to translate everything I just said. Así que una cosa que queríamos hacer es tener un poco de tiempo de intercambio aquí en UNASUR, y gracias por recibirnos. Y creo que algunos de los estudiantes han pensado de algunas preguntas, un poco de intercambio. Tal vez si podrías empezar describiendo un poco sobre el papel de UNASUR. ¿Qué papel puede tomar en resolver conflictos regionales, especialmente comparado con otras instituciones? Esta mañana estábamos en Naciones Unidas, hemos hablado un poco sobre OEA, así que ¿qué rol específico puede tomar UNASUR en manejar los conflictos regionales que a veces surgen? So I'm saying, you're going to have plenty of questions to ask as well, but just to sort of get things started, I asked her to comment a little bit on the specific role that UNASUR can play in managing and resolving regional conflicts, and especially compared to other institutions. Since we were at the UN this morning, we've talked a little bit about the Organization of American States. What specific role does UNASUR play in all of this? Bueno, buenas tardes nuevamente, bienvenidos a UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Como ustedes pudieron ver en el video, este es un organismo internacional conformado por 12 países, los 12 países de Suramérica, que incluyen a Guyana y Surinam. Estos 12 países decidieron, las presidentas y los presidentes de estos 12 países decidieron conformar este organismo internacional como un espacio de integración cultural, social, económica y política. So welcome again, and as you saw in the video, this is UNASUR. It's composed of 12 member states, including Guyana and Suriname. And the 12 leaders, the heads of state, decided amongst themselves to create this new organization to promote integration in South America of all types, cultural, political, economic integration.
Uno de los objetivos fundamentales de la Unión precisamente es la preservación de la democracia. Un poco para entrar en materia de lo que tú me preguntabas. So one of the primary objectives of UNASUR is to preserve democracy, to address the question that you asked. Bueno, otros objetivos son eliminar la desigualdad socioeconómica, eliminar la pobreza, lograr la inclusión económica, cultural, social, fortalecer la participación ciudadana. So there are a number of different other objectives, including reduce inequality, reduce poverty, promote social inclusion, economic development, and a number of other things. Ustedes deben haber visto en el video que UNASUR está integrado por algunas instancias. En primer lugar, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado, luego el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y luego un Consejo de Delegados. So you may have noticed in the video that UNASUR is composed of different institutional bodies. So the sort of top level body is the Council of Presidents, the heads of state. And then below that is the Council of Ministers, which includes the foreign ministers of all the member states. And then below that is the Council of Delegates, so that is a lower body within UNASUR. Y en el ámbito de cada una de las temáticas contamos con 12 consejos sectoriales, ¿no? Que estarían como en la base de la estructura de la organización. El Consejo Suramericano de Economía, el Consejo Suramericano de Salud, de Educación, 12 consejos temáticos en los que interactúan los ministros y ministras de cada una de estas áreas de los 12 países de UNASUR. So there are also 12 more specialized technical councils within the institution. So those are like the South American Council on Education, Health, etc. And the people who work within those spaces are the ministers of those issue areas of the 12 member states. Adicionalmente, UNASUR en estos 10 años ha creado otras instancias institucionales que se encargan de distintas temáticas, no necesariamente a nivel ministerial como los consejos, sino a nivel de investigación, por ejemplo, en las áreas de salud o de defensa. UNASUR has also created other institutional bodies, not necessarily at the ministerial level like those councils that she talked about. So those form almost the fundamental base of the institution. That would be, like for example, research on health would be one of those institutional forms that UNASUR has. Voy ahora a enumerar estas otras instancias que creo que es importante que ellos conozcan los distintos ámbitos de trabajo que tiene UNASUR. So she's going to list out what those different work areas are. Está el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, que tiene su sede en Argentina. Entonces, no están ubicados aquí necesariamente. No necesariamente. So the Center for Hemispheric Defense Studies is based in Argentina. Luego el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, que está en Río de Janeiro, en Brasil. Okay, the South American Institute for Health is based in Rio, in Brazil. La Escuela Suramericana de Defensa, que ahora mismo tiene un equipo trabajando acá en Quito. The South American Defense School is based here in Quito. La Unidad Técnica Electoral, que se encarga de todo lo relacionado con las misiones de acompañamiento y observación electoral a las elecciones que se producen en los países de la región. The Electoral Technical Unit is in charge of election monitoring and accompaniment in the different member states, so when they ask for election observers, that's who is in charge of it. Esta unidad está acá en Quito, pero se desplaza cada vez que hay un proceso electoral y la Unión recibe una invitación, se desplaza algunos de los miembros de la unidad electoral con los técnicos especialistas en temas electorales designados por los organismos electorales de la región, alrededor de 2 o 3 personas por organismo electoral. Son 18 organismos electorales de los 12 países que se desplazan a hacer las misiones de observación electoral. So the team is based here in Quito, but then when a member state has an election coming up and they issue an invitation, the team will mobilize and go to their country
with a couple of people as well as members from the specialized technical election groups from throughout the hemisphere. Adicionalmente contamos con grupos de trabajo que se reúnen previa convocatoria o en el país que está ejerciendo la presidencia pro tempore, que para este año es Argentina. Tal vez en el video debe haberse mencionado que UNASUR cuenta con una presidencia pro tempore rotatoria entre los 12 países de UNASUR que se alterna en orden alfabético cada año. Okay, voy a intentar recordar todo. So you may have noticed in the video that that UNASUR has a president pro tem who alternates every year, and that is basically in alphabetical order from the member states. So this year it's Argentina. Y la primera parte. Sí, entonces te decía que contamos con grupos de trabajo que son convocados por esta presidencia pro tempore, generalmente a reunirse o en Quito o en esta ocasión en Argentina, que tiene la presidencia pro tempore. So they occasionally have working groups that are convened by the president pro tem to address a particular problem, either here in Quito at the headquarters or in Argentina where the president pro tem is based. Estos grupos son el Grupo de Ciudadanía Suramericana. Okay, so one of those is the South American Citizenship Working Group. La Conferencia Suramericana de Turismo. The South American Conference on Tourism. El Grupo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos. High Level Group on Human Rights. El Foro de Participación Ciudadana. The Citizen Participation Forum. El Grupo de Trabajo de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. The Integrated Risk Management Team for Natural Disasters. Este grupo en particular se ha encargado de preparar un manual de atención inmediata a los desastres que se producen en la región, que permita que, por ejemplo, los países respondan ante un terremoto, ante una inundación, ante desastres naturales que requieren una respuesta humanitaria o técnica urgente, inmediata de parte de los países. So this group has produced a manual to help support an effective response to natural disasters that might happen in member states. So things like earthquakes and floods and things like that. Y dejé para el final el grupo de trabajo de expertos de alto nivel en solución de controversias en materia de inversiones. Okay, so there's also a high-level working group, an expert group on conflict resolution related to investments. Yo sé que su inquietud, la inquietud de tu primera pregunta tenía que ver más bien con otro tipo de conflictos, pero era importante mencionar este grupo porque es el grupo más antiguo de UNASUR y está trabajando en un acuerdo para establecer un mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones que ha sido requerido por los países de UNASUR con la finalidad de garantizar a sus países y a potenciales inversionistas en la región un mecanismo de solución de controversias que de alguna manera tal vez no reemplace, pero que vaya en paralelo a lo que son los actuales mecanismos de solución de controversias como el CIARI. So I know that the original question was more about other kinds of conflict resolution, but it's important to recognize this one as well on resolving controversies related to investment. This is actually the oldest of these working groups, and it was important to help reassure investors and promote economic development within the region to have this sort of body, this capacity to handle controversies that come up with investment. And it doesn't necessarily replace other institutional bodies like chambers of commerce or the courts, but it can complement them. It can go in parallel. Y respecto de las potencialidades del organismo internacional para resolver otro tipo de conflictos en la región, yo podría recordar lo que ha sido la intervención de la Unión en ciertos conflictos que se han producido en la región a pedido de los países, porque una de las reglas del tratado constitutivo es que la Unión solo puede inmiscuirse en un asunto
que pueda significar un conflicto interno de un país a pedido de un país. Okay, so I'll address more directly the question, which was about conflict resolution of other types, more political types of conflicts. And I can tell you about and remember a number of cases where UNASUR has intervened and become involved in conflict resolution in a number of member cases when it was invited to do so. And that's an important thing to note, that the statutes, the sort of founding documents of UNASUR set up that this body can only intervene in cases when, for example, there's an internal disagreement or conflict in a member state and there is an invitation for UNASUR to become involved. Sí, a raíz de el problema que se suscitó en Paraguay con la salida de uno de sus presidentes, la Unión dictó un protocolo adicional al Tratado Constitutivo sobre compromiso con la democracia. So when Paraguay had its president was ushered out of office, UNASUR became involved and created a protocol or a document declaring a commitment to democracy. Creo que una compañera tuya tenía una pregunta. Sí. Oh, I just wanted to know, like, who has to make that invitation to UNASUR? ¿Quién tiene que dar la invitación para que UNASUR se involucre? El propio país debe cruzar una comunicación al Consejo de Jefas y Jefes de Estado por conducto de la presidencia pro tempore. Okay, so the country that is inviting the involvement needs to send a letter to the Council of Presidents through the President pro tem. O los países involucrados cuando se trata de un conflicto entre dos o más países. Por ejemplo, en las situaciones que se produjeron hace aproximadamente 2 años en la frontera entre Colombia y Venezuela, fueron Colombia y Venezuela quienes requirieron una intervención de UNASUR en el ámbito de los buenos oficios y trabajamos, hay una propuesta desde la perspectiva de derechos humanos para superar la situación que se estaba produciendo en la frontera. So if it involves more than one country, it needs to be a joint invitation issued by the countries involved. So a couple of years ago, there was a conflict between Colombia and Venezuela on the border, and the presidents of Colombia and Venezuela issued an invitation that said we need UNASUR intervention, and they did that focusing specifically on providing good offices for a dialogue and a conversation about human rights. También en la situación que todos conocemos está viviendo la República Hermana de Venezuela, fue la propia Venezuela la que pidió a las instancias de UNASUR que haya una intervención y fue el Consejo de Jefas y Jefes de Estado que conformó un grupo integrado por 3 cancilleres para que inicie o que defina una propuesta de diálogo. So in the more recent situation that we all know about, where Venezuela has been facing significant challenges, they were the ones who asked for UNASUR to become involved, and so the Council of Presidents, the Council of Heads of State, delegated a kind of a commission of 3, los tres son cancilleres, 3 ministers of foreign relations to define an agenda to create a proposal for dialogues to help resolve the conflict. Y en una acción más reciente respecto de la misma dinámica de participación y de intervención de UNASUR en Venezuela, se conformó un equipo de trabajo para promover el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Estuvo integrada por 3 expresidentes, el expresidente Torrijos, el expresidente
el expresidente de Panamá, Manuel Torrijos, el expresidente de República Dominicana y el expresidente español Zapatero. So more recently, for the same issue, for the Venezuela problem, they set up a team of former presidents to go in and try and foster dialogue. And that was the one I think we've heard about already, that was the former president of Panama, the Dominican Republic, and Spain. Este grupo conformado por los 3 expresidentes, además, lograron el apoyo y el aval de la Santa Sede. El propio Papa Francisco delegó a uno de sus obispos en Venezuela para que integre esta iniciativa de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, y que en su momento esta iniciativa de diálogo dio algunos resultados que permitieron de alguna manera alivianar las tensiones que existieron en determinado momento en Venezuela entre la oposición y el oficialismo. So this 3-president commission was also supported by the Holy See. The Vatican and Pope Francis delegated a representative as well, a bishop in Venezuela, who formed part of the team as well, and they were able to get some results. So they were trying to foster dialogue between the regime and the opposition, and so they have reached some milestones. They've been able to foster conversation between those two. What is the protocol of inviting ex-presidents from countries outside UNASUR to be part of an intervention group in an UNASUR country? ¿Hay alguna experiencia o protocolo para invitar a expresidentes de otros países afuera de UNASUR, o siempre vienen desde la región? Pues no existe una normativa. Lo que se produjo fue una invitación del expresidente Samper, nuestro exsecretario general, a estas personas que han sido reconocidas en la región. Esa propuesta se realizó en el marco de la iniciativa regional para apoyar a Venezuela con esta iniciativa del diálogo. Es decir, no tenemos una normativa que nos obligue o a llamar solo a presidentes de fuera o a solo considerar a presidentes de la región. Me parece que esta fue como una iniciativa inédita dadas las condiciones de conflictividad que se estaban produciendo en Venezuela, y bajo la convicción absoluta del organismo regional de que el diálogo es el camino más adecuado para enfrentar este tipo de problemas, en apoyo a la propia institucionalidad de un país, en este caso de Venezuela, en el entendido de que es el propio país el que debe encontrar una salida democrática dentro de los cánones de su propia normativa interna y de su constitución. So there's not a official rule either way that either prohibits or requires intervention from beyond the region. In this case, the 3 presidents were involved by invitation of the former Secretary General Samper, who issued the invitation, basically with an analysis of these were 3 figures who were respected and recognized within the region and who would have the credibility to add value to the dialogue. So in principle, that's possible from people beyond. It just hasn't necessarily happened yet. But in this case, the priority issue was to ensure that they were reinforcing the message that the proper way to resolve controversies and conflicts was through dialogue, and that the country itself, the region itself, is the one primarily responsible for resolving its own conflicts. So the more sort of self-help possible, the better. Si quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas que hay ahora en Sudamérica, hablando por ejemplo de Brasil, Argentina, Venezuela, ¿existe alguna amenaza directa para la integración desde la UNASUR? Y si es así, ¿cuáles son los desafíos? Why don't you say that in English too, Janet? For your friend. Being account about the dynamics in the region, Latin America and South America, what is the challenge for
for the integration for UNASUR, and which are that challenge? Bueno, si me preguntas mi opinión personal, no creo que las nuevas dinámicas, como tú has mencionado, puedan amenazar el proyecto de integración regional, más allá de lo que puedan opinar politólogos de la región en torno al futuro del organismo regional. So if you're asking my personal opinion, I don't think that these new dynamics are going to threaten regional integration in South America. Now, political scientists from the area who are mapping out years into the future may have a different idea about how those will affect regional integration. Si recordamos en los orígenes de la organización, del organismo, los 12 países que decidieron conformar la Unión estaban al mando de presidentes y presidentas de distintas corrientes ideológicas. Si bien la mayoría, en efecto, tenían una corriente más progresista, pero estaba, por ejemplo, en la presidencia de la República de Colombia, Álvaro Uribe. So remember, at its origins, UNASUR was created by these 12 member states, and they had very diverse ideological convictions. Even if most of them had more of a progressive strain, remember that it was headed by, como el presidente pro tem, ¿quién era Colombia en ese tiempo? Colombia era un país más que firmó el Tratado Constitutivo. Yeah, so including Colombia, which at that time Álvaro Uribe was the president, so quite a different ideological perspective. Hoy por hoy, en efecto, hay unas dinámicas distintas, hay un cambio de timón en la conducción en ciertos países de la región. Ya no está Cristina Fernández, está el presidente Macri, que tiene otra corriente ideológica. En Brasil todos conocemos qué cambio es el que se ha dado. En Perú, de igual manera, hay un giro de timón. Sin embargo, yo quiero comentarles que en las instancias de UNASUR, en los órganos de instancias de UNASUR, ninguno de estos países ha dejado de actuar. Ninguno de los países ha dejado de enviar a sus delegados, y los países están pagando las cuotas de la Unión, que es como la voluntad más objetiva de seguir siendo parte de un organismo regional. So we know that there have been changes within the region. A number of regimes have changed. For example, in Argentina, Cristina Kirchner is no longer the president. Now it's Macri, who is more on the right. We all know in Brazil there have been changes in a similar direction. Peru. So it is true that there are shifting ideological changes in the region, but if we look, none of those countries that have changed regime in that direction have withdrawn from UNASUR. They're all participating in the councils, the different bodies and organs of UNASUR. So if you look at that sort of practical working level, it's not changing. And if you look at kind of the most objective, concrete indicator of commitment to continuing to participate in UNASUR, that's paying dues. And those countries are still continuing and staying up to date, paying their dues as member states of UNASUR. Claro, alguien pudo pensar que, por ejemplo, con el presidente Macri probablemente a Argentina no le interesaría participar, pero ha sido todo lo contrario. Argentina ha asumido muy dinámicamente la presidencia pro tempore. Tenemos incluso un equipo que ha venido de Argentina que está trabajando aquí en la sede de UNASUR para hacer el nexo directo de la presidencia pro tempore con los otros órganos e instancias de UNASUR. So one might have thought that when Macri was elected in Argentina, that Argentina wouldn't be very interested in continuing its involvement with UNASUR, but that actually has been to the contrary, that Argentina has been a very active president pro temp, and even sent a delegation, a working group from Argentina to be based here as kind of the nexus or the liaison between the president pro temp and the rest of the organs of UNASUR. Sí, tengo tres preguntitas.
De una Tú eres de Ecuador. Sí. Y vas a hacerlo en los dos idiomas. Sí, bueno, primero que me gustaría saber cuántas personas físicamente trabajan aquí, incluyendo, por ejemplo, estas comisiones que vienen, digamos, de alguna manera. ¿Cuánto cuesta anualmente mantener a UNASUR como una institución? O sea, estas cuotas de las que hablábamos, finalmente, ¿a cuánto ascienden, no? Y la última es que me gustaría saber en el tema, justamente que eran una de las comisiones, o de los consejos sectoriales, tienen el tema de cultura. Me gustaría saber qué tipo de proyectos o perspectivas o avances han tenido a nivel regional trabajando en este tema. Ok, entonces. En inglés. In English, please. So I would like to know how many people work here in this building, and also how much money does it cost to maintain something like this per year, considering that every country makes annual payment to sustain this place. So I would like to know that. And the last one is to know in the cultural sectorial consejo. Council. In the council, in the cultural council, what progresses or what projects are doing all the countries to contribute to this specific point? Ok, la planta de cargos aprobada por el Consejo de Ministros es de 54 personas. La planta de cargos aprobada. So the approved number of employees that has been designated by the council of ministers of ministers is 54 people working here. That's the officially la approved aprobada. number. Pero actualmente estamos trabajando aquí 35 personas. Right now there are 35 people working here. 5 per each floor. 5 por piso. No. 35 personas, que es la planta actual que está trabajando en el edificio. Pero adicionalmente en este edificio también trabajan los funcionarios delegados de los países. Tenemos trabajando 8 funcionarios delegados de 8 países. No están de los 12 países. So the 35 people are the ones who are part of this permanent staff in UNASUR. In addition to that, they have the delegates of the countries. So right now they have 8 country delegates. Not all 12 have permanent representatives here in the building. Sí, y en efecto el edificio tiene 7 pisos, incluyendo los 2 subsuelos. Pero en este subsuelo, en el subsuelo 2, donde estamos ubicados en este momento, se encuentran las principales salas donde se realizan las reuniones, que ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer. En la siguiente planta, en el subsuelo 1, se encuentran unas salas de trabajos, salas que oscilan entre, una capacidad que oscila entre 8 hasta 24 personas para las reuniones pequeñas de trabajo. So it is true that there are 7 floors in the building, but right now we're on the 2nd basement level, and so this is mostly the large conference rooms and auditoriums, as you saw when you were walking around just now. The floor above us is also mostly sort of common workspace, so auditoriums, meeting rooms, conference rooms for working meetings between 8 and 24 people. En la planta baja está la Biblioteca García Márquez, que ustedes pudieron conocer. En el subsuelo 1 también está el Centro de Documentación Eduardo Galeano. Ahí en el Centro de Documentación trabaja una de las 35 personas. Okay, so on the main floor, you've already seen the library is there. And then on the first basement floor, the one above this, there's the documentation center where they keep all their records and stuff, and there one of our 35 employees Y otra de works. las 35 es la bibliotecaria, que está en la planta baja. And the librarian is one of the other permanent staff, and that person works obviously in the library on the main floor. Y luego en el primer piso tenemos el área más ocupada del edificio. Ahí trabaja toda la planta administrativa, las personas de tecnología, las personas del Centro de Comunicación e Información. So on the first floor is kind of the most populated part of the building. That's where the administrative center is, where the technology people work, the communications
people and information specialists work. También en ese piso están los 5 directores de las áreas sustantivas de la Unión, y también está trabajando el equipo de la expresidencia pro tempore de Venezuela, que terminó su presidencia pro tempore en abril, y estos meses está organizando los archivos para entregarlos a la Unión y para pues cerrar su ciclo de administración de la presidencia pro tempore. ¿Y para cambiar a Argentina? Ya cambió a Argentina a finales de abril, pero ese equipo todavía está sacando copias, haciendo unas carpetas para dejar toda la información que manejó durante su presidencia pro tempore. Todas esas personas, ese equipo es alrededor de 5 personas, también están en el primer piso. So the first floor also has the 5 directors of the different main areas within UNASUR, so the kind of director level administrators. And right now it also has the team finishing up from the previous president pro temp, which was Venezuela. You know, they changed over to Argentina from Venezuela in April, but they're still finishing up, getting all their records together, making copies, and closing out their shop. En el segundo piso trabajan las personas del área de mantenimiento, son 2 o 3 personas me parece, y también están habilitadas oficinas por si cuando tenemos reuniones vienen las delegaciones de los países, les asignamos una oficina para sus equipos de trabajo. So the second floor has maintenance, but it also has a number of offices that can be used when needed. So when they have the delegations, for example, when the heads of state come and delegations from the member states come, they can assign offices so that their work teams have a place to be based. Y en el tercero y cuarto pisos está en la oficina del secretario general, de su equipo más directo, de su staff. Ahí está mi oficina. So on the third and fourth floor is where the Secretary General and his staff, his direct staff, are based, and that's where she works. Y también están las oficinas de los funcionarios delegados de los países que les mencionaba que también tienen un espacio de trabajo acá. Y trabajan los 5 días a la semana, ¿no? Yeah, and that's where the permanent representatives of the member states work as well. That are here all the time representing their countries, that work here 5 days a week. Sure. Y bueno, adicionalmente, como tú me preguntabas, ¿cuántas personas objetivamente trabajamos acá? Esa es la planta, más la delegación de Venezuela, más la delegación de Ecuador, que tiene también una representación acá, los delegados de los países. Me parece que somos alrededor de unas 60 personas que trabajamos todos los días acá, aparte del personal de seguridad y de limpieza. Cuando hay las reuniones de los grupos de trabajo en este edificio, se activan toda la infraestructura. Y bueno, adicionalmente el edificio, con las facilidades que tiene, ha servido en los últimos 2 años como un espacio muy apetecido por distintos organismos nacionales e internacionales para hacer reuniones acá. Hace poco, So you asked me about the total number of people working here. So in addition to the 35 permanent staff, all of these other groups, the Venezuela staff, the delegations from the member states, etc., there's about 60 people in the building working on a permanent basis during the week. And no incluye limpieza y mantenimiento, seguridad, dice. No, aparte. So that doesn't include, the cleaning staff, security, maintenance, etc. For example, the Council of the Heads of State are here and full delegations come, they mobilize their entire infrastructure and it's all in full use. Also keep in mind that this space is made available to other organizations, state and regional institutions that can sometimes have meetings and conferences here as well. Y solamente para contestarte, tú me preguntabas que en el ámbito de la cultura, ¿qué ha hecho el Consejo Suramericano de Cultura? Pues tenemos varios proyectos. El principal proyecto es la Bienal, es un proyecto de arte para estimular el arte, que se desarrolló un primer capítulo en Argentina el año pasado. También un proyecto denominado el Expreso Sur,
que financió un pequeño proyecto para difundir los principales aspectos culturales de los 12 países de UNASUR. So you asked about the cultural side, and we have had some involvement in that. One of the projects was fostering art and had involvement from Argentina. The other one, ¿cómo se llama el segundo? Expreso del Sur. El Expreso Sur, Expreso Sur. haciendo referencia a un tren que viaja por el sur. So kind of like a train going through all of South America, and it was designed to showcase the culture of the 12 member states. También, bueno, pedí auxilio ahí a las personas que manejan el Consejo de Cultura. Está el Congreso Suramericano de Historia. El año pasado también se hizo el primer Congreso Suramericano de Historia de UNASUR. There was the South American Conference on History that happened last year. Y también se presentó una iniciativa desde el Consejo y desde la Secretaría General para elegir la capital suramericana de cultura. Con algunos parámetros, los países pueden inscribir a una de sus ciudades como capital de la cultura, con algunas actividades culturales que resalten la riqueza cultural de cada país o de cada región o de cada ciudad en este caso. And there was an initiative, a competition that emerged from the Secretary General and the Council to select the Latin American culture capital. So there was a process that they could make an application and showcase what was particularly striking about the culture of their city, their country. Y finalmente, otro de los proyectos importantes que se llevaron adelante desde el punto de vista en el marco del Congreso, del primer Congreso Suramericano de Cultura, se hizo la presentación de la Carta de Jamaica, que es un documento histórico que estuvo perdido, una carta escrita por Bolívar, originalmente en inglés, y que un historiador ecuatoriano, en una búsqueda que estuvo haciendo en los archivos del Banco Central, encontró el original de la carta. They also found an original document from Simón Bolívar that was written called the Letter or the Charter of Jamaica, and it was very exciting to find the original in the Central Museum. Eso. ¿Y el presupuesto anual? El presupuesto anual bordea los $9 millones. $9 million is the $9 annual millones budget. Que provienen de aportes de los 12 países de UNASUR. Los aportes que hacen los países de UNASUR están en relación a la capacidad económica de cada país. Ustedes entenderán entonces que el mayor aportante, casi el 40% del presupuesto, viene de Brasil. And that money comes from contributions from the member states, and they're prorated based on the capacity of the member state to pay. So probably not that surprising, Brazil is the biggest contributor. About 40% of the budget comes from Brazil. Luego le sigue Argentina, Venezuela, y en su orden las cuotas van bajando conforme la capacidad económica acordada entre los 12 países. O sea, se define un porcentaje que tiene una fórmula de cálculo en relación a los ingresos y a los habitantes de cada país. Y países como Guyana, Surinam, Bolivia y Paraguay son considerados expresamente como países de menor desarrollo relativo. Ellos también hacen su aporte, pero en un porcentaje bastante menor al de los aportes de los otros países. Incluso dentro del presupuesto de UNASUR tenemos un rubro que se denomina Fondo para los Países de Menor Desarrollo Relativo, al que pueden aplicar estos 4 países para poder asistir a las reuniones. Eso es muy interesante porque generalmente estos países, la dificultad de estos países de participar en estos espacios regionales tiene muchas veces que ver con no contar con recursos para enviar a sus delegaciones a las reuniones. Y dijiste que hay 8 que están permanentemente aquí, falta 4, ¿son esos 4? Sí, fíjate, te voy a decir ahora mismo porque hace poco se fue uno y todavía no han cambiado. Paraguay sí está. Paraguay está pagando una funcionaria, aunque trabaja desde su embajada, pero está una persona asignada. El año pasado sí hizo oficina acá, pero ahora está en Quito, pero está asignada acá. Tenemos al representante de Argentina, de Colombia, de Paraguay,
Uruguay asignó también una persona que no hace oficina aquí, pero está asignada para cualquier reunión, él está siempre a disposición de UNASUR. Venezuela, que tiene incluso delegado una persona a nivel de embajador, por un lado, para la relación con UNASUR, y tiene un funcionario delegado acá. Tenemos también Chile, Perú, bueno, Perú ya no, Perú no, la persona que era delegado de Perú ganó el concurso y es ahora nuestro director, y Perú no ha reemplazado a esa persona. Déjame traducir un poco. So, estamos ya casi conversando. Yeah, let me catch up. So we talked about Brazil being the top one. After that is Argentina, Venezuela, and it kind of goes down the list with a different percentage of the member states' contribution, and that's negotiated within the council, the percentage that each member state will contribute, and it's based on a formula that includes the population of the member state and their GDP, their income, and the total budget of UNASUR that needs to be divided up. So there are 4, Suriname, Guyana, Paraguay, and Bolivia, that are considered sort of less developed countries, and they have a much lower percentage that they pay compared to Brazil and the more developed countries. And there's actually a fund that has been set up within that $9 million budget that is specifically designed to help fund the diplomats from those 4 less developed countries to be able to come to meetings. Diplomacy costs money, and so to be able to have a seat at the table, that's part of the budget, is to be able to support them. And so I just asked, she said earlier there were 8 permanent representatives here and 4 that weren't, so I was wondering if it was those 4. And she said, for the most part, yes, but actually Paraguay is represented here, and I think Peru right now is not, just because the Peruvian representative got hired in one of the technical staff positions and Peru hasn't replaced them. So that was the conversation. I have 2 questions that relate to authority and influence. And I think they both can be pretty. Can I erase both of them? Okay. So the first one is, how much power or authority does the new president pro temp has when he or she comes in, or to influence the agenda versus following in the footsteps of his predecessor? And the second one was related to what you just said, and that was, if a country contributes more, do they have more influence within the organization? Tiene 2 preguntas relacionadas a influencia y poder, autoridad. La primera es, cuando entra un nuevo presidente pro tempore, ¿qué tipo de poder o influencia tiene como autoridad para influir las acciones, comparado con simplemente siguiendo lo que hizo el anterior? Y la segunda es, usted mencionó la diferencia en las cuotas. Eso significa que los que apoyan 40% de la institución tienen más peso, más influencia en las acciones de la institución. Voy a responder la segunda en primer lugar, que es más difícil que la primera. Pues realmente no, porque cada país es un voto. Igual como OEA. Igual como OEA. Un país, un voto, con la diferencia que en UNASUR todo se decide por consenso. Es decir, no por mayoría, sino por consenso. Entonces, si un país, independientemente del monto que ha aportado, se opone a algo o no está de acuerdo con alguna política o con alguna guía o con algún documento a aprobar, simplemente no se aprueba. So, answering the second question first, not really, because of the structure of the organization. So it's one country, one vote, and they work on the basis of consensus. So if any country, regardless of its percentage of dues payment, opposes a particular resolution or measure or document, that document isn't going to be approved.
Y a la primera pregunta, ¿cuál es el rol de la presidencia pro tempore? La presidencia pro tempore, como les mencionaba, rota anualmente en orden alfabético. Es el primer año que Argentina tiene la presidencia pro tempore. Y de acuerdo al tratado constitutivo, la presidencia pro tempore tiene 4 funciones. So going to your first question, it might be helpful as a reminder to think what the role of the President Pro Tem is. So it's annually rotating from one country to another, and Argentina just took over. According to the founding documents of UNASUR, the President Pro Tem has 4 functions. Son 4, ¿no? Preparar, convocar y presidir las reuniones de los órganos. So to convene the meetings of the different institutional organs, prepare and convene them. La segunda, presentar a consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y del Consejo de Delegados un programa anual de actividades. So to propose to the Council of Ministers and to the Council of Delegates an annual work plan. La tercera, representar a UNASUR en eventos internacionales previa delegación aprobada por los Estados miembros. To represent UNASUR in international forums with the approval of the Council. Y la cuarta, asumir compromisos y firmar declaraciones con terceros previo el conocimiento de los órganos de UNASUR. And the fourth thing is to be the official representative to sign documents on behalf of UNASUR, agreements with third parties in consultation with the Council. Yo diría que el principal rol cotidiano de la presidencia pro tempore tiene que ver con la dinámica de las reuniones de los consejos, de los 12 consejos, de los grupos de trabajo, de las comisiones especiales. Entonces la presidencia pro tempore define un programa anual de actividades de los órganos, que es sometida también a aprobación de los órganos, y tiene la responsabilidad de convocar y organizar estas reuniones con el apoyo de la Secretaría General. So I would say the primary day-to-day function of the President Pro Tem is essentially managing and facilitating the dynamics of the organization, sort of an agenda-setting role, and then a managing role to ensure that there is an annual work plan that's presented and considered for approval by the Council, and convening the meetings and managing the different organs of the institution. En ese sentido, la dinámica de la organización, si bien sí depende de cuán proactiva puede ser una presidencia pro tempore, yo creo que depende más, en mayor grado, de la dinámica de cada uno de los consejos y de los grupos de trabajo. Porque yo tengo casi 2 años y medio acá y he tenido la oportunidad de estar en la presidencia pro tempore de Uruguay, en la presidencia pro tempore de Venezuela y en la presidencia pro tempore ahora de Argentina. En los grupos de trabajo se desarrollan reuniones y en cada reunión ya pactamos una nueva fecha para la siguiente reunión o una posible fecha para la siguiente reunión, con lo que la presidencia pro tempore en ejercicio o la presidencia pro tempore que inicia más o menos respeta o está como en la obligación de respetar la dinámica de trabajo de los consejos sectoriales y de los propios grupos de trabajo. So it certainly does matter how active the President Pro Tem is, and they can make a difference based on that. But I would say what matters even more is the activity of the sort of sub-organizational organs and specialized working groups and bodies. I've been here 2.5 years, and I've been able to see the difference between the President Pro Tem term of Uruguay, Venezuela, and now Argentina. And what I saw happen especially was that within the working groups and the specialized organs, they would have a meeting, and then together they would collectively propose or agree on either a next date to meet or a possible next date. And then it would be up to the President Pro Tem to carry that out, right? Respecting the kind of workflow that the specialized organs did. Considerando que el UNASUR ha expresado
un tipo de resistencia recíproca en cuanto a amenazas a su seguridad. ¿Cómo concibe a UNASUR la seguridad regional y qué tipo de proyectos se han establecido para proteger? Y en inglés. Okay, considering that UNASUR has expressed this kind of reciprocate assistance, what kind of concept guides the idea of regional security and which steps have been taken in order to protect it? Pues no tengo información para responderte a esa pregunta. Probablemente uno de mis colegas, el director de Seguridad y Justicia, podría responderte con más detalle. Tú decías que hay una declaración de resistencia recíproca de seguridad regional. Tal vez si me cuentas un poco más. Lo expreso como un tipo de asistencia recíproca, porque generalmente esta idea de que el ataque... que dijiste resistencia recíproca. Dije de resistencia, no, sí, es asistencia recíproca. Ok. Bueno, nosotros tenemos un Consejo Suramericano de Seguridad en el que interactúan los ministros y ministras de seguridad, y tenemos el Consejo Suramericano de Defensa, en donde por eso yo no te entendía, dije resistencia recíproca, suena bien. Sí. So we do have a South American Council on Defense and a South American Council on Security that's composed of the ministers of security of the member states. Entonces, en este Consejo Suramericano de Defensa se discuten ciertos aspectos relacionados con la cooperación en seguridad. Se han hecho algunos eventos y seminarios sobre seguridad. Yo creo que es uno de los temas más desarrollados en los consejos sectoriales de UNASUR, lo que ha dado lugar a tener el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad creó el CED que trabaja en Buenos Aires, y la Escuela Suramericana de Defensa, como una forma de superar lo que fue hace 2 o 3 décadas estas escuelas de defensa en donde se preparaban nuestros militares en otros países con perspectivas distintas a las de la seguridad e integración regional. So there is quite a bit of cooperation on defense issues. The Council on Defense sponsors sort of hemispheric meetings and dialogues. And this is actually one of the better developed areas of UNASUR's cooperation. They've been working on this for some time, and out of that council came the initiative to create the South American Defense University, which is a sort of regional approach to training military from the member states. Y tal vez te podría decir algo más que creo que lo he visto por acá. Correcto. Nosotros hemos trabajado en los últimos 3 años a través de agendas. La agenda económica, la agenda política y la agenda social. En el marco de la agenda política se ha promovido la profundización de los esfuerzos de democratización de los sistemas políticos de la región, y concretamente en el ámbito de defensa. So in the past 3 years, we've worked on agendas, basically as a way of structuring the work. So an agenda, economic agenda, a political agenda, and a social agenda. So within the political agenda specifically is where this the work on defense comes in, and democratization also. Y dentro de la agenda política, el principal objetivo ha sido mantener a la región como una zona de paz. Within the political agenda, the primary objective is to maintain the region as a zone of peace. Yo les comentaba que la Escuela Suramericana de Defensa está funcionando acá. Brasil designó al profesor brasilero Antonio Ramalho como secretario ejecutivo de la Escuela Suramericana de Defensa, y desde esa instancia se promueven, como les mencionaba, una serie de cursos, de seminarios en esa línea de que nuestros militares y nuestras defensas
tengan una capacitación desde los objetivos de integración regional y desde los objetivos de mantención de la paz en la región. So, as I mentioned to you, the South American Defense University is operating here, and Brazil delegated a executive director to run it, and so that has been an important place to foster training. They do courses and workshops to help train member states, militaries, and to ensure security within South America from the perspective of regional integration. Si tú estás más interesada en estos temas, desde el año 2010